Hola amigos, les habla Carla de la Rosa aquí, abogada de inmigración, y hoy les quiero hablar brevemente sobre los perdones en base al daño extremo que sufriría el familiar que lo califica para el perdón. ¿Por qué necesita una persona un perdón en base a un daño extremo al familiar que lo califica para el perdón? Dependiendo de su historial, puede ser que el abogado que le esté llevando su caso le diga que usted no es admisible a los Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de que no es admisible, también le puede decir que es posible que usted sea elegible para un perdón en base al daño extremo que su familiar que lo califica sufriría en el caso que usted no pueda inmigrar a los Estados Unidos o quedarse en los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo probarle a inmigración que ese familiar va a sufrir un daño extremo en el caso que usted no pueda inmigrar o quedarse en los Estados Unidos? Inmigración, cuando revisa este tipo de casos, ellos van a revisar muchos factores. Ellos no van a revisar nada más un solo factor. Tengo muchos clientes que piensan o muchas veces cuando vienen a la consulta me han dicho que nunca han solicitado el perdón porque el familiar que los califica no está enfermo. Pero lo que hay que tener en cuenta es que inmigración no va a mirar solamente un solo factor. Ellos van a mirar muchísimos factores para poder determinar si su familiar va a sufrir un daño extremo. Cuando yo tengo este tipo de casos, usualmente lo que yo hago es que yo me reúno con el aplicante y también me voy a reunir con el familiar que lo califica para el perdón. Durante esta reunión vamos a hablar en detalle de la vida de cada uno para poder ver para poder determinar cómo el familiar que lo califica sufriría un daño extremo en el caso que usted no se pueda quedar en los Estados Unidos o no puede emigrar. Durante esta reunión vamos a hablar de muchísimos temas, como por ejemplo el familiar que lo califica, cuántos años tiene ese familiar, de vivir en los Estados Unidos. Habla el familiar que lo califica el idioma del país de origen del aplicante. El familiar que lo califica tiene un historial de empleo estable en los Estados Unidos. Tiene ese familiar que lo califica su propio negocio. Tiene ese familiar que lo califica algún problema de salud que requiere citas constantes con sus médicos. Tienes ese familiar que lo califica la persona que mantiene financieramente el hogar, o incluso si los dos están trabajando es necesario el ingreso de los dos para poder mantener el hogar. Tienen hijos. ¿Quién es la persona que principalmente cuida a los hijos? Tiene este familiar que lo califica hijos de relaciones anteriores, que no desea, de los cuales no desea separarse en el caso que el aplicante tenga que regresar a su país de origen. Vamos a hablar de temas como, por ejemplo, tiene este familiar extremo temor de mudarse al país de origen del aplicante, ya sea por razones sociales o porque teme que lo van a discriminar por alguna razón en el país de origen del aplicante. Vamos a hablar de temas como, por ejemplo, tiene este familiar que lo califica problemas de depresión. O ha tenido algún tipo de problemas emocionales que requieren que el familiar que lo califica se quede en los Estados Unidos. Vamos a hablar de muchos temas, dependiendo de la información que de la información que hablemos, se podrá demostrar a las oficinas de inmigración que su familiar que lo califica va a sufrir un daño extremo en el caso que usted no se pueda quedar en los Estados Unidos o no puede emigrar a los Estados Unidos. Entonces es el conjunto de muchos factores, son muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta y que se deben poner en el perdón para que inmigración vea el daño extremo
que su familiar que lo califica sufriría en el caso que usted no se pueda quedar en los Estados Unidos o no puede emigrar a los Estados Unidos. Entonces, este tipo de casos son bien complejos y es bien importante que si usted está aplicando para un perdón, usted consulte o se asesore con un abogado de inmigración que le pueda ayudar a presentar el perdón de manera que inmigración pueda ver el daño extremo que su familiar sufriría en el caso que usted no pueda obtener la residencia permanente. Si usted está en esta situación y necesita asistencia con el perdón, por favor contáctenos al 773-366-1214 y programe una cita conmigo. Espero que este video les haya sido útil. Gracias por verlo.